En este ensayo presentaremos la informalidad desde una vista panorámica nacional y de una forma particular en la ciudad de Piura, durante el año 2020. Observamos la realidad de muchos emprendedores peruanos que inician actividades económicas desde la informalidad sin afán de promoverla. Según las cifras estudiadas en los últimos 30 años, la informalidad no ha decrecido y con la pandemia del COVID-19 ha agudizado la informalidad laboral y económica que antes del virus ya afectaba el 73% de sus trabajadores y ahora puede estar bordeando el 90%. La informalidad en el Perú es producto de la combinación de servicios públicos deficientes, de un régimen normativo opresivo y de la débil capacidad de supervisión y ejecución del Estado. Frente a la aguda informalidad en el Perú y Piura, nos formulamos el siguiente problema. ¿Cuáles son los efectos de la informalidad en la recaudación de impuestos de la ciudad de Piura en el año 2020? Para responder a este interrogante se planteó el siguiente objetivo: analizar la informalidad y su incidencia en la recaudación de impuestos en la ciudad de Piura en el año 2020. De la problemática analizada, nuestra hipótesis planteada es la informalidad en la recaudación de impuestos de la ciudad de Piura en el año 2020, está asociada a factores sociales y económicos. Este ensayo nos permite analizar el problema de la informalidad, que es perjudicial para la economía y la viabilidad como país, pues tendremos una población adulta sin servicios de jubilación y sin servicios de salud y sin ingresos mínimos que garantiza condiciones mínimas de vida digna. Argumentación acerca de los efectos de la informalidad en recaudación de impuestos de la ciudad de Piura en el año 2020. La Organización Internacional del Trabajo ha estado al frente del análisis de la informalidad desde su descubrimiento conceptual en la década de 1970. En los últimos 3 decenios de la economía informal ha sido objetivo de numerosos estudios y debates de política, y la comprensión de sus dimensiones ha evolucionado considerablemente desde la limitada terminología inicial de sector informal. Las teorías que la consideran un fenómeno temporal que desapareciera con el desarrollo económico han dejado lugar a opiniones más moduladas en vista de su crecimiento y persistencias en los países en desarrollo e incluso en países desarrollados. La OIT indica que los factores que impulsan la informalidad son la pobreza, la limitada capacidad de absorción del sector industrial, el impulso hacia la exigibilidad, las estructuras de producción cambiantes, la regulación del trabajo y las crisis económicas. Es por ello que la informalidad se ve como algo nativo del desarrollo de nuestra sociedad, que tiene un apego a no cumplir las reglas establecidas por distintos motivos, como por ejemplo, no se adecúan a la realidad de cada región o localidad, pues están planteadas de manera generalizada y en muchos casos tomando modelos extranjeros con realidades muy distintas a las nuestras. Imponen procedimientos que muchas veces son irreales. Sin embargo, a las grandes empresas que supuestamente tienen las mismas reglas del juego se les dan muchas más facilidades e inclusive los dejan actuar con tal impunidad, siendo los que más dejan de contribuir al Estado. Otros autores, tales como Sethuraman, Clay y Togman, han definido la informalidad como una modalidad urbana, caracterizada por la exigüidad de los obstáculos al ingreso, en lo que se refiere a las actitudes, el capital y la organización, la propiedad familiar de las empresas, lo reducido de las escalas de operaciones, el empleo de métodos de producción de gran densidad, de mano de obra y de tecnologías anticuadas, y la existencia de mercados no regulados y competitivos. Hernando de Soto, quien en su libro El otro sendero, define la informalidad como la respuesta popular a la rigidez de los estados mercantilistas predominantes en Perú y otros de América Latina, que sobreviven otorgando el privilegio de participar legalmente en la economía a una pequeña élite. América Latina, que sobreviven otorgando el privilegio
de participar legalmente en la economía a una pequeña élite. La elevada persistencia del empleo informal, la baja tasa de transición del empleo informal al formal y la alta informalidad laboral son un fiel reflejo de la segmentación del mercado de trabajo peruano. En lo que se refiere a las consecuencias, especialmente en el ámbito económico, el tema de la informalidad no solo impacta en cuestiones vinculadas al mercado de trabajo y a las relativas de evasión tributaria, sino también en la estructura de las economías, las relaciones existentes entre los gobiernos y las empresas privadas y las estadísticas de cuentas nacionales y sociales. La informalidad en los sectores económicos y la evasión tributaria en el Perú es un porcentaje importante de la población y tiene un impacto en el desarrollo de las empresas y por ende en el crecimiento económico de nuestro país. En cuanto a la magnitud del sector informal, se establece por aproximaciones, ya que no aparece en las estadísticas oficiales de las cuentas nacionales, por lo que se desconoce con exactitud su medición e incidencia en la economía nacional, lo que constituye una gran limitación al estudio. Al parecer, tal y como lo señala Perry, la informalidad representa no solo la exclusión de muchos agentes económicos, ya sean empresas, trabajadores y familias, sino que en algunos casos los agentes económicos optan por la informalidad debido a la insatisfacción del desempeño del Estado o a la inexistencia de beneficios en la interacción con el Estado de la informalidad, con diferentes índices de incidencias en todas las regiones, debido a lo que hay una diversidad de contextos en los que se desarrollan las actividades económicas de las empresas. Entre las principales causas de la informalidad tenemos carencia de una conciencia tributaria, sistema tributario poco transparente, administración tributaria poco flexible y bajo riesgo. Concentrándose en una localidad específica, como la de Piura, podemos visualizar su realidad en cuanto a los efectos que surte la informalidad en la recaudación de impuestos, el actuar de sus pobladores, la actitud de sus autoridades y la forma en la que tratan a sus contribuyentes. En la tesis titulada Cultura y evasión tributaria en los perceptores de renta de trabajo en el departamento de Piura en el año 2016, presentó como objetivo identificar la cultura tributaria y la evasión tributaria durante el año 2016, mostrando cifras alentadoras en cuanto al porcentaje de personas que conocen y cumplen con sus obligaciones tributarias. Sin embargo, este porcentaje se ve directamente influenciado por la percepción que tienen de la utilización de estos recursos por parte de sus autoridades, concluyendo que la tendencia a la evasión tributaria es relativamente baja y se ve influenciada por los diferentes aspectos que van del no querer cumplir con las obligaciones inherentes a la formalidad hasta la percepción que se tiene durante la administración de los tributos pagados. Norman Loaiza planteó que la informalidad surge cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que ello conlleva. La formalidad involucra costos tanto en términos de ingresar a este sector, son largos, complejos y costosos procesos de inscripción y registro, como en términos de permanecer dentro del mismo, pago de impuestos, cumplir las normas referidas a beneficios laborales y remuneraciones, manejo ambiental, salud, entre otros. En principio, los beneficios de la formalidad son la de protección policial frente al crimen y el abuso, el respaldo del sistema judicial para la resolución de conflictos y el cumplimiento de contratos, el acceso a instituciones financieras formales para obtener crédito y diversificar riesgos y más ampliamente la posibilidad de expandirse a mercados tanto locales como internacionales. Por lo menos en principio, la pertenencia al sector formal también elimina la posibilidad de pagar sobornos y evitar el pago de las multas,
y tarifas a las que suelen estar expuestas las empresas que operan en la informalidad. Por ello, este sector predomina cuando el marco legal y normativo es opresivo, cuando los servicios ofrecidos por el gobierno no son de gran calidad y cuando la presencia y control del Estado son débiles. Otra investigación más reciente orientada hacia la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes de calzado del mercado modelo de Piura en el año 2020 demostró que el nivel de la cultura tributaria en los comerciantes de calzado es muy bajo, además de reflejar una pobre conciencia tributaria por parte de los contribuyentes, los que ocasiona el incremento de infracciones, disminución de la recaudación de impuestos, que lleva a disminución de recursos para poder implementar o ejecutar obras de interés público para el bienestar social. Por lo tanto, si queremos tener una visión clara de la realidad, debemos escoger puntos estratégicos como son los mercados locales, donde se puede encontrar todo tipo de situaciones mercantiles. Otro punto clave son los contribuyentes generadores de rentas de cuarta categoría, los que en su mayoría evitan otorgar un comprobante por servicios prestados, dado que no se quiere hacer las retenciones correspondientes, no se quieren hacer la declaración mensual o simplemente no consideran una pérdida de tiempo y dinero. Con los puntos analizados en estas investigaciones podemos identificar los diferentes efectos que causa la poca recaudación de impuestos debido a la informalidad en Piura. Los que se ven reflejados en el crecimiento y la implementación de los servicios básicos a la población por falta de recursos para poder ejecutar proyectos importantes que den solución a estas problemáticas. También vemos reflejado en la calidad de vida que puede sostener la mayoría de la población, de muchas veces es muy precaria y además se ve afectada por la falta de atención médica como consecuencia indirecta de la baja recaudación de impuestos debido a la informalidad, ¿no? Para culminar, tenemos que tener bien en claro que el desarrollo económico de un país es como un organismo viviente, que cada factor influye en su comportamiento y evolución. Todo está interconectado directa o indirectamente y por esto se debe de buscar un desarrollo equitativo de toda nuestra sociedad. Después de haber realizado nuestro ensayo Efectos de la informalidad en recaudación de impuestos de la ciudad de Piura en el año 2020, concluimos que la informalidad es multicausal, ¿no? Por ejemplo, la falta de conciencia tributaria, la rigidez del sistema legal, los sobrecostos que genera la formalidad. Conforme lo señala Hernando de Soto en su libro El misterio del capital, la pobreza y pobreza extrema son factores importantes que agudizan la informalidad, dado que los grupos poblacionales que lo conforman encuentran en la autogeneración de empleos, el emprendimiento y el desarrollo de pequeños negocios una forma de subsistencia y de progreso. La migración del campo a la ciudad formó cinturones de pobreza con personas sin oportunidades, en un mercado competitivo, en una sociedad excluyente y discriminatoria. Muchos de los migrantes encuentran en la informalidad la forma de sobrevivir.